nació la idea de la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido. Juan Pablo estaba casi que desde el origen del colectivo Aquí Ahora. El otro día estábamos en un live y Juan Pablo decía que llevábamos como 18 años, ¿era? Que hemos llegado 17 a la mayoría de edad. años mal contados. Por ahí, porque tú tenías 36 en esa época. Claro, obvio, obvio, obvio. No, 18 años, ¿no? Claudio tenía el cabello más oscuro. Sí, señor. Claudio fue de las primeras personas que apoyó este proyecto en esa época. Cuando yo estaba en el colectivo, eh, Claudio tenía un programa que se llamaba, un programa de formación que se llamaba CABEF, que no era online porque en esa época no existía. Existía. Entonces Claudio me mandaba unos disquetes, ¿no? Eh, Para el computador, un disquete por módulo, y iba al correo y la añoranza que en 3 semanas llegara el nuevo disquete. tal cual. Era muy, muy, muy interesante. Y bueno, y después nació SAPS y estamos cumpliendo una década de SAPS, aunque tengamos un antecedente mucho más grande. Y quisimos abrir esta mesa pues con dos grandes amigos de la casa, con Cuca y con Claudio, que nos han acompañado durante todo este tiempo aquí. Mi primer congreso de logoterapia me quedé en la casa de Cuca, en México. Creo que era el primer congreso que se hacía en México Sí, en sí. esa época. Entonces, bueno, muchísimas gracias de verdad por todos estos años y por estar aquí hoy acompañándonos. Y la idea es que hoy vamos a conversar alrededor de una pregunta que es ¿por qué la logoterapia? Partiendo un poco de este pensamiento de Frankl que decía algo así como que cada época trae sus propios males o que cada época tiene sus propias neurosis, y cómo de una u otra forma pasan los años y los años y la logoterapia pareciera cada vez más vigente. Esa es una percepción que yo suelo tener, ¿no? Algo que lleva tantas décadas, pero mi sensación es que entre más pasan los años, más vigente se torna, ¿no? Entonces, Juan, Claudio, Cuca, ¿por qué la logoterapia en sus proyectos de vida? ¿Cuál fue la razón de ser? ¿Qué pasó? Yo creo que el problema es que somos muy caballeros, Claudio y yo, le vamos a hacer la palabra a Cuca. Pues muchas gracias, caballeros. Bueno, primero agradecer la invitación. Gracias, Efren, tú y yo. Bueno, yo a ti te conocí muy jovencito y muy inquieto y me da mucho gusto ver todos estos años de caminar. Son alrededor de veintitantos años, Efren, que nos conocimos por primera vez y toda esa inquietud que había por la logoterapia. Entonces, ver que han sido ya 10 años de SAPS es maravilloso. Felicidades, enhorabuena, ¿no? Y bueno, ¿por qué la logoterapia? Creo que a mí, bueno, yo tuve la fortuna, y lo tengo por aquí, perdón, de conocer al doctor Víctor Frankl. Yo sé que Claudio también, pero yo tenía 18 años y me llegaron a regalar este boleto a la universidad. Era mi primer año de la universidad. Y entonces, cuando, cuando llegué ahí y, y oí al doctor Frankl, no sabía nada de psicología, sabía muy poco de la vida, estaba muy inquieta y, y escucharlo hablar sobre el campo de concentración, pero de todos los frutos que le había dado. Yo había estudiado tengo amigos judíos entrañables que habían tenido a personas en el campo de concentración. Y, y entonces era ver la esperanza, para mí era esperanza. Después con el tiempo, yo entré en el psicoanálisis y
en mi año 17 de psicoanálisis, con mucha confusión en la vida, con muchas dificultades en mi propia vida interior. Exterior la llevaba bastante bien. Eh, Sentí que llegó otra vez Víctor Frankl a mi vida. Y cuando me hablaba del hombre en busca de sentido, de estoy buscando el sentido de la vida, esto es lo que me está faltando, esto ya lo había olvidado. Había tenido 18 años y entonces estaba buscando eso. Y ahora, ya siendo una mujer más, una joven, pero más adulta, entonces dije, híjole, sí, sigo buscando el sentido de mi vida. Y, y releer el libro y encontrarme con él, lo que me dio fue esperanza, me ayudó a descubrir que siempre hay recursos, que siempre hay posibilidades, que siempre se puede seguir adelante. Entonces, hoy, a mis 60 años, sigue diciéndome una y otra vez, sí se puede. Ese heroísmo con el que hay que vivir la vida, la logoterapia siempre nos está invitando a ese heroísmo. Siempre nos está diciendo, sí hay más, sin importar todo lo que esté sucediendo alrededor. Y cuando tú hablas de esta vigencia, la humanidad jamás imaginamos que íbamos a estar en este confinamiento. Jamás lo imaginamos. Jamás imaginamos que íbamos a estar esperanzados en ser vacunados y que íbamos a tener tantos cuestionamientos existenciales sobre una vacuna, sobre el vivir así. Jamás pensamos que iba a ser esto. Y entonces esta vigencia tan esperanzadora está ahí, sigue estando y va a seguir estando, porque los cuestionamientos de los que nos habla la logoterapia y la invitación que nos hace a descubrir el sentido es siempre una invitación de posibilidad. Entonces, a mí eso me va llenando el corazón y en momentos difíciles como este y de momentos personales difíciles como este, siempre sigue llenándome de, de este, ¿quién puedo llegar a ser? ¿Hacia dónde voy? ¿Quiero seguir caminando? ¿Con quiénes quiero seguir caminando? ¿A quiénes quiero invitar a caminar? ¿A quiénes quiero ayudarles a levantarse para que sigan adelante? Y esto es una gran esperanza. Y bueno, una teoría terapéutica de esta envergadura que tiene esta potencia, tiene que ser conocida. Y esta ha sido una gran labor de los que nos están acompañando el día de hoy. Una entrega. Pues, Muchas gracias, Cuca. Muchas gracias. gracias, Efren. No sé si es por orden de edad, me toca a mí. Claro, Yo soy más 50. grande que Cuca, pero digo, si la cuestión, Efren, es cómo llegamos nosotros a la logoterapia, primero, y después, ¿por qué la logoterapia hoy? Yo voy a, esto que voy a decir ahora ya lo conté varias veces, pero yo estaba estudiando psicología en la Universidad Católica. La formación que nos daba la Universidad Católica, imagínense ustedes, en la ciudad de Buenos Aires, tenía un perfil psicoanalítico. Y llegando a mi cuarto año, la carrera de 5, yo con total ingenuidad pensaba entonces que ser psicólogo era ser psicoanalista. Y si ser psicólogo era ser psicoanalista, eso no era para mí. No entendía que se pudiera explicar al hombre como lo explica el psicoanálisis. Y pensé en dejar la carrera. La fortuna hizo que me cruzara entonces con quien hasta el día de hoy es mi maestra absoluta, que es Marta Iglesias. Y ella me dio a leer un libro.
de Eugenio Fisotti, de Freud a Frankl. Lo leí y de alguna manera, como dice el Chavo, me dije a mí mismo, así pues sí, así pues sí. De modo tal que yo ingreso a la logoterapia no gracias al hombre en busca de sentido, sino gracias a Fisotti y de Freud a Frankl, y lógicamente de la mano de Marta. Y lo que sentí en ese momento fue una especie de alegría interna, una especie de yo sabía que podía ser de otra manera, ¿no? Como que este hombre decía aquello que yo intuitivamente creía. Y esto me llevó a leer, lógicamente, El hombre en busca de sentido, terminé mi carrera, me seguí formando al lado de Marta y esto luego me llevó a poder seguir hasta el día de hoy. Les estoy hablando del año 1978, más de 40 años. De modo tal que mi formación fue, no vengo del psicoanálisis, de Gestalt, soy genuina, nativo en la logoterapia, por así decir, ¿no es cierto? Y la vigencia que tiene actualísima la logoterapia, yo siempre digo de la siguiente manera: la logoterapia es el manual de instrucciones de la naturaleza humana. Cuando uno compra un electrodoméstico, un lavarropas, viene un librito que dice, antes de conectar el artefacto, lea cómo funciona. De hecho, nadie lo lee, lo tiramos y enchufamos, porque ¿cómo no vamos a saber cómo enchufar un lavarropas? Después empezamos a tener problemas, o hay programas que tenía el aparato que nunca los usamos, porque como no leímos el manual, no sabíamos que tenía esos programas. Y yo creo que la propuesta frankliana es ese manual de instrucciones, que la ciencia revolvió, pensó que no, se encaramó en una serie de conceptos interesantes, pero a veces distantes de la inmediata realidad del hombre y de la persona. Y por eso creo que tuvo y tendrá vigencia para siempre. Y más particularmente en un tiempo como este, donde un poco tomando lo que decía Cuca recién, de manera global, sin capacidad, sin posibilidad de distraernos, la vida nos confrontó con preguntas esenciales. La soledad, la libertad, la muerte y el sentido de la vida. 4 supuestos básicos, diría Jalom, 4 supuestos básicos que nos han confrontado de manera súbita. No nos dijeron, mirá que te vas a confrontar. No, sucedió. Pensábamos que era por unos días, y ya va más de un año, donde la soledad fue compañía, compañera. La muerte todavía nos sigue pisando los talones. La libertad que hemos visto acotada y el sentido de la vida. Entonces, ¿desde dónde uno puede? Hace poco leí en una nota del Times que planteaba que de los 2 libros más leídos durante este año de pandemia, uno de ellos es El hombre en busca de sentido. No sé si les ha pasado, pero he leído muchísimas columnas de famosos, deportistas, etcétera, que hacen referencia a la lectura del libro. Columnas periodísticas que recomiendan la lectura del libro. Y en tanto el hombre va a estar siempre confrontado por estas cuestiones, posiblemente no en este contexto globalizado, catastrófico y pandémico, pero en la propia existencia personal, siempre el planteo de Frankl tendrá la posibilidad de abrir canales de respuesta. Por los años 60 y pico, por ahí, hay una entrevista que le hacen a Frankl donde le plantean sobre el suceso de un libro que ya tenía años,
hablo del 60, imagínense ahora. Y le preguntaban por qué creía él que tenía suceso su libro. Él pudo haber respondido un libro magnífico, qué sé yo, subirse de alguna manera a la gloria editorial. Simplemente dijo, no es un buen libro, no es un gran libro. Lo que pasa que al hombre le sigue pasando lo mismo que cuando yo lo escribí. Y mientras se siga preguntando por el sentido, posiblemente el libro sea vendido. Y es lo que pasa y pasará, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la logoterapia? Porque la logoterapia es el ABC de la existencia humana. Después elaboraremos, avanzaremos, construiremos otras cosas. Pero si queremos empezar por el principio, si queremos poner el contador en cero, la logoterapia es formidable. Y eso le da vigencia y le dará vigencia, porque la cuestión esta central va a seguir siendo la cuestión central por el tipo de naturaleza que tenemos. Muchas gracias, Claudio. Ahora Juan sí, vamos Pablo, al menor, ¿qué dices? al menor de los cuatro. Entonces, lo que yo veo, o sea, en mi caso, yo, como siempre he contado también la historia, pues vengo de una crisis en algún momento de mi vida que me llevó a hacerme una pregunta esencial y tenía que ver con el sentido de la vida. Porque de cierta manera, no sé si sea de la generación o de los que se creyeron el cuento que trabajar era un castigo, que tocaba trabajar para poder ganar plata, para con esa plata poder adquirir las cosas que te iban a hacer feliz. Y de esa manera se iba a vivir. Y me comí ese cuento. Era una persona que lograba los fines de semana hacer de manera acelerada todo lo que no podía hacer entre semana porque vivía aburrido en un trabajo que no me hacía sentir bien. Y ahí viene la pregunta, ¿esto es realmente todo en la vida? Porque es que trabajar era 8 horas diarias, de lunes a viernes, y el resto de la vida, ¿qué? Entonces como que sentía que la vida se estaba perdiendo de cierta manera y me empezó a surgir esa pregunta. Sin conocer la logoterapia todavía, tomé la decisión dijo, debe haber otro camino y debe haber otra posibilidad. La vida, las coincidencias, el azar, las diosidencias, como quieran llamarlos, porque no le puedo dar nombre exactamente a eso. Y es que pude, por un amigo, me dijo que alguien estaba buscando una persona en un centro de tratamiento que se llamaba Colectivo Aquí y Ahora. Y yo llegué allá un día a encontrarme con alguien que necesitaba buscar a alguien que tuviera ciertas condiciones y que se parecían a las mías. Y esta persona, después de la entrevista, me dice que si quiero asistir a una capacitación sobre lo que ellos hacen en prevención y que tiene que ver desde la logoterapia de Viktor Frankl. Y dije, ¿qué es logoterapia? ¿Qué es Viktor Frankl? No sé. No tenía ni la menor idea. Pero fui, porque tenía mucha curiosidad en poder trabajar en ayudar personas. Para mí era como un tema que tenía como metido ya en el radar, como que lo veía el faro que me iluminaba hacia las posibilidades. Y en esa conferencia, que la estaba obviamente dando Efren, fueron varias cosas. La primera, la frase de quien tiene un para qué vivir puede superar casi cualquier cómo de Friedrich Nietzsche. Esa frase me impactó. Me llegó porque me conectó con las lecturas que yo había hecho durante mi adolescencia de Nietzsche, que fueron muy importantes y que me habían gustado muchísimo, pero que las había dejado porque mi profesor de filosofía del colegio era aburridísimo. Bueno, aburridísimo porque era mujer. Entonces dejé la filosofía porque pensé que era algo terrible. Después habla de algo que se llama dizque la libertad y la responsabilidad. Y lo que me parece más extraño de todo esto es que era muy contrario o era diferente a la idea que yo tenía de libertad. Porque creía que la libertad tenía que ver mucho con más hacer lo que yo quiera y que no me molesten. Como hacer, hacer y hacer. Pero cuando empezamos a hablar de la actitud interna, de la posibilidad de que yo responda a las preguntas de la vida, en ese momento como que comprendí que lo que estaba viviendo hacía un tiempo, ya llevaba como 1 año y medio desde el retiro, era, no mentira, llevaba menos de haberme retirado de la publicidad, era una pregunta.
y yo estaba queriendo darle una respuesta distinta en ese momento y que no la lograba comprender, pero la sentía en el corazón. Esas dos cosas me encantaron, porque de cierta manera yo me sentía condenado antes de eso. Era una persona muy optimista, llena de esperanzas, como muy enérgico, muy inquieto, muy hiperactivo, muy despistado, todas esas cosas, pero sentía que tenía una carga que no me dejaba vivir. Y a logoterapia, yo creo que lo que yo siempre he dicho es, me enseñó a vivir. Yo creo que de cierta manera es un manual, pero no es un manual que te da las instrucciones, sino es un manual que te ayuda a encontrar tus instrucciones, tu camino. Eso yo creo que es algo que fue muy interesante y poder aprender a caminar desde el sentido y poder llegar algún día a decir, soy psicólogo, fue como una misión y una tarea increíble. Después de eso conozco a Claudio en el primer evento que hubo en Colombia de logoterapia que vinieron él y Oscar Oro. Y me acuerdo haberlo oído hablar y yo me acuerdo, decía, ya tenía el referente de Fren, pero oigo a Claudio y digo, yo quiero algo así. O sea, yo lo oigo a él y me siento convocado, me siento atraído hacia allá. Entonces, no solamente fue la teoría, porque yo no conocía a Frankel como Claudio y Cuca, pero conocí referentes que me hicieron dirigirme y tener como deseos de guías hacia dónde ir. Y esas guías fueron muy importantes. Y hoy están acá. Entonces la logoterapia me permitió como lograr encontrar el camino. Uniendo con esto que tú dices, Juan, se me ocurre la sorpresa de la logoterapia, la sorpresa y la pasión de la logoterapia. Porque lo que me sucedió a mí es que cuando leí algunas cosas, específicamente esto que es tan confuso al principio, que llamamos las leyes de la ontología dimensional, yo leí eso y yo dije, no puede ser, o sea, no puede ser. Era una sorpresa, como que somos más que esto. No era menos que esto, sino somos más que esto. Y, y la sorpresa de enseñarme a dudar. ¿Será que es ansiedad o será que es un problema cardíaco? Eh, ¿Será que es biológico, es psicológico? Eh, ¿Será que es, Claudio, me acuerdo mucho que Claudio tenía un ejemplo en su curso de logoterapia con la Madre Teresa de Calcuta, con la ontología dimensional. Y yo decía, sí, o sea, de pronto hay gente que psicopatologizamos y lo que pasa es que se salen de la norma, pero que se salga de la norma no quiere decir que tenga un problema psicopatológico. Entonces yo recibí muchas sorpresas, como las leyes de la ontología. Yo dije, no, no puede ser, o sea, esto, como sentí que la cabeza se me abría después de haber transitado otros enfoques terapéuticos. Y después, cuando empecé a leer Voluntad de Placer y Voluntad de Poder, mi sensación era, no puede ser, o sea, yo me acuerdo mucho, o sea, no puede ser. Claro, evitamos el displacer. Claro, evitamos el displacer y ahí cometemos muchos errores. Y era una cosa así. Bueno, si pensamos en la sorpresa de la logoterapia, ¿qué sorpresa se llevaron ustedes? A ver, ¿volvemos con Cuca o la Como dejamos? nazca. Ahí está, Quiero como ser una damosa. ¿Qué vas, Claudio? la sorpresa. Yo creo, mira, coincido con vos con el tema de la sorpresa, y por eso me parece que la mayoría de nosotros no fuimos a buscar la logoterapia, sino que nos encontró la logoterapia, ¿no? Como que, wow, de repente esa vivencia de Eureka, esto que yo comentaba antes, esa vivencia de yo sabía que tenía que haber otra cosa, ¿no? Como que res- había una necesidad y un afán de ser sorprendidos. A mí lo que me sorprendió la logoterapia
y siempre lo pienso y muchas veces lo comento, es que el centro del pensamiento de Frankl es la persona. El centro del pensamiento de la teoría de Frankl es la persona. Y esa persona que tiene parte de la normalidad y de la salud. Cuando yo estudiaba en la facultad, en esa época que me crucé con el libro de Fisotti, cursaba, por ejemplo, la materia de técnicas de diagnóstico. Entonces la profesora nos enseñaba cómo es el protocolo, supónganse, del test del árbol, cómo es el protocolo del neurótico obsesivo, cómo es el protocolo de la histeria, cómo es el protocolo del esquizoparanoide. Y yo pregunté con ingenuidad, ¿cómo dibuja el árbol una persona normal? La profesora se sonrió pensando que era una broma y siguió dictando los distintos protocolos de las distintas patologías. Lo que para mí fue una respuesta. No hay persona normal. Listo. Y esa fue mi gran sorpresa. Ah, existe la persona normal y sana. Existe la persona que puede ser más que los conflictos. Existe la persona que tiene recursos para poder afrontarlos y hasta superarlos. Existe la persona que puede cargar con sus conflictos y de todas maneras llevar una vida significativa. Ah, esa fue mi sorpresa. Y la mantengo y la sostengo y la transmito cada vez que doy un curso a los alumnos, porque de esa sorpresa lo que me hizo amar no es ni a Frankl ni a la logoterapia, me hizo amar a la persona. Es como que mi sorpresa concluyó, derivó en un amor incondicional por la persona humana, ¿no? Esa fue mi principal sorpresa. Por eso a veces digo, cuando se nos dice el sentido está en el centro de la teoría, no, el sentido está en el centro de la propuesta terapéutica de Frankl. Pero el centro de la teoría de Frankl, de su análisis existencial, es la persona, que es otra cosa, ¿no? Las dos cosas son ciertas, pero el sentido está en el centro de la propuesta terapéutica. Lo que está en el centro de su pensamiento y de su teoría es la persona. Una persona que él rescata y dignifica de manera absoluta. Esto es lo que a mí me hizo, afortunadamente, amar a la persona humana. Creo que antes de Frankl no la amaba, debo confesarlo. Por eso digo, además de amarlo a él y amar a todo, digo, arriba de todo, me hizo, la sorpresa me llevó a eso. Muy bien. Juan, Cuca, ¿dónde Pues está la sorpresa? a mí hay varias sorpresas, lo que pasa es que se pueden parecer un poco a lo que estaba planteando Claudio y también un poco a lo que ya dije antes, porque digamos, si cosas que me sorprendió en el tema de la libertad y el sentido de la vida, yo creo que una de las cosas que más me sorprende es pensar en el ser humano como algo sano. Como yo, alguien que era aficionado a la psicología, porque me encantaba y pensaba que la psicología era interpretar a las personas, es decir, puro psicoanálisis, encontrar lo oculto detrás de todo, haber encontrado que no hay nada oculto como tal, sino que hay es acciones y decisiones, que somos una cantidad de posibilidades hacia el futuro, fue una de las cosas que más me impactó. Y eso tiene que ver también con la idea que Claudio nos plantea de la persona, que la persona tiene posibilidades y realiza las posibilidades. El tema de convertirnos en dueños de nuestro barco, en el capitán que lleva el velero y no que el viento lo lleva, eso fue un elemento que me pareció importantísimo. Pero sobre todo que el ser humano es mucho más
que los trastornos o que los problemas psicológicos. Y también, por el otro lado, es mucho más que su obra, que sus obras. Porque si pensamos en grandes autores, digamos como Salvador Dalí, grandes pintores como Picasso, grandes autores, la persona siempre va a ser hasta también más grande que su obra. No solamente es más grande que lo restringe, sino también es mucho más grande que su obra. Y eso yo creo que es muy bonito, podernos dar cuenta que el ser humano siempre tiene más capacidad de lo que realiza, es decir, que nunca está completamente desarrollado y que siempre puede ir mucho más allá. El no estar determinado y cerrado, yo creo que fue un elemento que para mí fue importantísimo. Me acuerdo la gráfica del cono abierto que explicaba que el ser humano nunca, sino hasta el último momento, puede decidir su existencia. Para mí fue sorprendente y creo que me ayudó precisamente a cambiar mi forma de ver el mundo, verme a mí, ver a los demás y poder aprender a vivir de una manera diferente. Muy bien. Cuca, la sorpresa. Pues a mí, escuchándolos, me parece que está todo relacionado. Cuando yo me siento en la primer sesión del diplomado de logoterapia, que era Leti García, mi profesora, cuando me siento ahí y voy escuchando y voy caminando el camino que nos va llevando el diplomado, ahí, cuando termina, tengo la certeza de que la logoterapia habla de mí, que tiene esta genialidad de poder nombrar lo que yo ya había vivido. Situaciones que conocía, que eran tan íntimas, y tiene que ver con la normalidad que nombraba Claudio. Eh, yo, la verdad es que sí me sentía muy poco común, muy poco normal, muy poco perteneciente. Y cuando me da esta bienvenida a la humanidad, me da la bienvenida a ser persona, me acoge, me siento perteneciente y capaz de. Y entonces la gran sorpresa fue que todos y cada uno de los temas me hablaba directamente a mí, todo me pertenecía. Esto del vacío existencial, la angustia, el sinsentido y el sentido, los valores. Cuando, ahora que Juanpa habla de los pintores, cuando Viktor Frankl habla de Van Gogh y habla de ese ser sano que estaba ahí, a mí me da ilusión, me conmueve porque hay tantos que vistos desde muchos lugares no pertenecen a la humanidad, son excluidos, son marginados. En esta visión hay un acogimiento a la persona auténtica y eso me sorprendió, me sigue sorprendiendo, me sigue invitando, eh, sigo necesitando de compartir esta visión. Y creo que fue en esa primer sesión del diplomado de logoterapia. Ahí surgió la sorpresa. Ahí surgió la sorpresa. Bueno, y si intentáramos mirar este por qué la logoterapia y esta sorpresa a la luz de algo que no es tan fácil de como de definir, que es algo así como el espíritu de la logoterapia, no lo espiritual en la logoterapia, sino el espíritu de la logoterapia, como aquello que no es tan conceptual, que no es teórico, pero que de una u otra forma se comparte con los estudiantes, se comparte con los pacientes. Hay algo ahí que en mi caso es como una esperanza, una fe indestructible. Jaspers decía esperanza se me fue, en esencia y práctica de la psicoterapia, tiene una frasecita que es esperanza Inquebrantable. inquebrantable o algo así, que caracteriza un terapeuta, dice una esperanza inquebrantable.
pero que no se puede como poner entre palabras. Y si lo intentamos, ¿cuál es el espíritu de la logoterapia? Que no está escrito quizás en los libros, pero que se siente. ¿Cómo lo pondrían? Me imagino que como ya fuimos muy caballeros y muy Ay, le toca a Juan Pablo. respetuosos, yo estaba pensando un poco en, yo creo que de cierta manera la logoterapia, cuando uno empieza a leer logoterapia, cuando empieza a estudiar logoterapia, cuando empieza a hacer logoterapia, de cierta manera se puede parecer a un oftalmólogo, digámoslo de esa manera. Y yo creo que ahí está la esencia, y es que te lleva a ver el mundo de una manera diferente, te lleva a experimentar el mundo de una manera diferente. Eso sería uno. Lo otro, me uno a lo que dice el Cuca, que quería agregarlo, y es cuando uno lee logoterapia, uno siente que se lo escribieron a uno. Es una cosa que es increíble, ¿no? Porque está relacionado con uno. Por eso a muchas personas no es tan fácil estudiar logoterapia. Pero en esa lectura de logoterapia como que te invita a cambiar la mirada del mundo. Te invita a darte cuenta que tú eres parte del mundo, que hay una relación con el mundo, que te convierte en dueño de tu existencia, pero sobre todo te hace sentir que la forma en que ves el mundo es que hay posibilidades a pesar de que en el momento no las veas. Yo creo que ese es para mí el espíritu de la logoterapia. Te hace confiar en que hay posibilidades en el mundo y hay posibilidades en la otra persona, que tenemos en el caso de nuestro ejercicio profesional. Ok, muy bien. ¿Quién más se anima? El Sí, espíritu de la logoterapia. yo creo esto, ¿no? Y tiene que ver de alguna manera con algo que Fren suele contar, él lo dice bien, yo no me voy a acordar cómo es, pero esto de que primero uno lo lee y no entiende, después, ¿cómo es esto que decís vos? Decilo, ¿cómo es? El primero, que tú lees la logoterapia y no entiendes nada, pero sientes que hay algo ahí para ti. Sí. Después ya lo entiendes, pero no se lo puedes explicar a nadie. Después ya lo puedes explicar, pero ya no importa si lo entiendes. Claro, tal cual, ¿no? Yo creo que ese es el espíritu, ¿no? Que los cuatro tenemos la experiencia de, los cuatro somos formadores y tenemos muchas horas tratando de transmitir la teoría y tratando de transmitir los conceptos, ¿no? A mí a veces me queda, terminando los primeros cursos, esa vivencia que comenta Efraín, ¿no? Que posiblemente uno pudo transmitir un concepto que los otros posiblemente han entendido, pero lo que termina siendo contundente es algo que transmite el que está convencido del pensamiento de Frankl, que se traduce en, llámenle pasión, motivación, entusiasmo, algo que uno transmite, y es lo que me parece la mayoría de las veces genera la apertura al otro de la logoterapia. A mí me pasan los cursos en la carrera de grado en psicología en la universidad, donde los alumnos en el último año de su carrera tienen una materia que es logoterapia y terminado el curso lo agradecen porque algo les ha movido y quieren seguir estudiando. Lo que yo entiendo es que, bueno, en el año tampoco se van con mucho, no fue tanto lo conceptual, sino ese espíritu que se transmite por el convencimiento de lo que ya estamos convencidos de esto. Esa es la fuerza de la logoterapia, ¿no? Creo que tiene que ver con, en el trabajo terapéutico, siempre recuerdo el caso de una muchacha que con decisión casi ya asumida de suicidarse, viene a consulta, afortunadamente, bueno, siguió su historia con mucha felicidad. Y cuando terminamos el proceso, me dijo, Claudio, ella era psicóloga, y me dijo, Claudio, yo te voy a decir algo, pero no quiero que te pongas mal. Yo fui a muchos psicólogos antes de venir a verte, vine a verte vos con poca expectativa, era uno más, y me voy como me voy. Tengo que decirte algo y no quiero que te ofendas. Yo no creo en la psicología.
porque lo que a mí me ha ayudado fue conectarme con el espíritu bueno. Eso es lo que a mí me ayudó, no fue la psicología. A lo cual yo la miré y le dije, no te preocupes, no me ofendo, yo te voy a decir algo y no quiero que te sorprendas. Yo tampoco creo en la psicología. Yo creo en esto, en esa posibilidad de conectarse de persona a persona, uno con un conocimiento que lo habilita para hacerlo de una manera cuidada respecto del otro, pero que es eso que mueve en la persona, ese espíritu bueno, ¿no? Y creo que ese es el espíritu de la logoterapia. Nos conecta con un espíritu bueno. Cuando nosotros estamos convencidos de que somos conflicto, todos tenemos que ir al psicólogo, todo es neurosis, todo está mal, todo es... Y hay algo, alguien que nos ha dicho, hay ese espíritu bueno, que es revelador, que es promotor, que es renovador, ¿no? Ese creo que es el espíritu, esa cosa que luego alimenta la fe, la expectativa, la confianza en que siempre hay alternativas, la posibilidad de un futuro, de un camino, un poco como sucede cuando el GPS, uno toma un mal camino y la vocecita de la señorita del GPS dice recalculando, ¿no? O sea, quédate tranquilo que vas a poder, siempre hay camino, siempre hay posibilidad. El espíritu es ese recalculando del GPS, ¿no? Que creo que renovó no solo el trabajo nuestro técnico, sino que renovó la esencia de lo que es el acompañamiento al que sufre, ¿no? Este es el tema. Muy bien, Cuca, el espíritu. ¿Qué se te ocurre? Creo que veo como varios hilos de este espíritu. Una es la unicidad, que es lo único que me convierto cuando estoy contigo, quien sea que se siente frente a mí. Como cuando alcanzo a verte como único, estoy de una manera única. Esto me parece amoroso. Creo que en la logoterapia yo siento que este centro de amor, ver al otro como único, como irrepetible, este momento de encuentro como irrepetible. Tú y yo quedamos de acuerdo a vernos la próxima semana y mira cómo ya nunca más seremos los mismos. Es gracias a que yo me encuentro contigo y nos hemos transformado ambos. Esto que dice Claudio también, ¿no? Como en estar ahí frente al otro, estoy tan presente que bueno, antes de decir lo que iba a decir de Claudio, es que lo que hago en la logoterapia es solamente ser jardinero. Le permito al otro crecer y en ese crecer del otro crezco yo y estoy acompañando el camino. Y creo que la logoterapia, ese espíritu es que siempre acompaña, es una luz que nunca se apaga. Es amor que es un amor que alcanza a ver más allá de lo que tú puedes ver, que ve la posibilidad. Entonces, ese movimiento a mí me parece que se da en la posibilidad, que no ve con los ojos de las certezas clínicas, de las certezas analíticas, de las certezas lógicas, nada más, sino que siempre está apostando por algo distinto. Y creo que ver al otro de esta manera es muy liberador y es muy esperanzador y termina transformándonos, nos convierte en unos apasionados de la experiencia del encuentro, de la persona, de esta totalidad que está ahí única, de esta posibilidad de encuentro
que nunca más se va a repetir. Y creo que el espíritu de la logoterapia es saber que somos y que estamos en constante cambio y que ese cambio siempre es esperanzador. Que como dice Claudio, ¿no? Esta chica que llega en la desesperanza se descubre totalmente nueva, tanto que se despide de esta manera. Entonces, a mí me parece que pues sí, que no solo somos oftalmólogos, sino somos muy activos a la hora de, de trabajar con ese espíritu, porque damos por sentado que con solo quitar la hierba que obstaculiza, tú vas a crecer y yo voy a crecer simultáneamente. Entonces, bueno, no sé, va por ahí, es una pregunta compleja, Efren. Yo quisiera agregarle a eso que están diciendo, tal vez yo creo que hay una frase en psicoanálisis y existencialismo que describe un poco lo que es el espíritu de la logoterapia y es que usa mucho Frankl y que es de Goethe. Y es, si vemos al ser humano por lo que es y no por aquello que pueda llegar a ser, haremos del ser humano algo peor de aquello que pueda llegar a ser. Y de cierta manera creo que sentimos una coincidencia hasta el momento los tres, me imagino que también con Efren, y es el tema de ver al ser humano en posibilidad y no como algo definido. Yo creo que eso ahí radica mucho de la mirada del logoterapeuta. O sea, la mirada de la logoterapia es cuando le estudiamos y cuando nos dedicamos a esto, aprendemos a ver distinto al otro. Y eso Sí. creo que, y a nosotros mismos, yo creo que radica ahí. A mí me gusta mucho pensarlo como lo planteaba Frankel, de una manera que suena un poquito extraña, pero que cuando estás ya adentro lo entiendes muy bien, y es leer la logoterapia como una obstetricia espiritual, ¿no? Porque es cómo acompañamos al otro a que renazca y a que nazca a nuevas versiones, desde una mirada particular, desde un encuentro particular, que atraviesa las razones, después saltamos a las sorpresas y después saltamos al espíritu. Y ahora quisiera que le agregáramos un pedacito, un apellido, que pues para nadie es un secreto que la salud mental ya, o sea, ya se está notando con mucha fuerza el impacto de esta época. Los servicios están empezando a colapsar, las empresas están preocupadas por la salud mental de sus empleados, las escuelas. Bueno, la logoterapia en la pandemia, en la condición particular, en lo que estamos viviendo, que son a veces experiencias en proporciones muy distintas, pero sí estamos concentrados, ¿no? Sí estamos en algunos lugares cada cierto tiempo encerrados y muchas personas están golpeándose psicológicamente con todo esto. Si pensáramos nosotros un poco en dos, tres elementos claves, dos, tres elementos desde toda esta hora que puedan sumar o que podamos colocar nuestro foco de atención para el momento en el que estamos. ¿Qué se les ocurre? Volvemos al orden inicial, me imagino. No, Claudio ya se preparó. Ya, tomó una respiración profunda. Vas, Claudio. Lo oí. A ver, ciertamente como experiencia es absolutamente contundente, ¿no? Esta circunstancia nos ha golpeado en la pulpa y esencia de nuestra naturaleza, ¿no? Pensemos que nosotros somos seres autotrascendentes. Nuestra posibilidad de realización, de equilibrio, hasta si querés de salud, si quieren de salud, está en el afuera, en el vincularme con un afuera que es plenificante, la salida al encuentro, el contacto con el otro. Y esta circunstancia, primer golpe asertivo fue a eso, ¿verdad? Porque la consigna fue, el adentro es vida y el afuera es muerte.
Es decir, nosotros que tenemos la tendencia a planificarnos en un afuera que es planificante, ahora tenemos que vivir en la relación con un afuera que es muerte. Eso ya empieza a dislocar, por así decir, cambia de lugar todos los elementos de equilibrio, todos esos factores que tenemos de realización. El encuentro con el otro es riesgoso. La mano, el abrazo, el beso, la proximidad. Es decir, que en sí no podemos pensar que esto no nos haya afectado emocionalmente. ¿Cuál fue la primera respuesta? Y empezamos a dar respuestas, no sé cómo habrá sido en Colombia o cómo ha sido en México, pero cómo ha sido aquí en Argentina. La primera respuesta fue esa cosa épica, esa respuesta épica que le dimos de, bueno, la batalla y todos juntos, un enemigo común, salgamos a pelear contra el virus, pero se agotó en un momento la épica. Apareció la cosa romántica, ¿no? De honrar a los médicos que están en la primera línea y valorarlos. Y aquí en Buenos Aires, a una hora determinada, la población salía a los balcones y aplaudía, y en otras partes también, el reconocimiento, el valor, la entrega. Eso no sostuvo. Y después fue un momento más lúdico, empezaron las bromas con el tema, los memes, las chanzas, pero después nos quedamos sin recursos, ya ni la épica, ni lo lúdico, ni lo idílico, lo romántico. Y ahí nos encontramos directamente con lo que empezó, creo yo, a marcar el deterioro, es decir, nos quedamos sin estos recursos. Entonces digo, me parece que como circunstancia sostenida en el tiempo es afecta altamente al equilibrio. ¿Qué respuesta podemos dar? Algunas sugerencias. Algo que no sé si ha sido producto de las circunstancias o fue política de los que gobiernan o qué sé yo, no entrar en pánico, no entrar en el miedo. Tenemos que ayudar a la gente a que no participe del pánico y del miedo, no solo porque bajan las defensas, sino porque nos anula, ¿verdad? Una cosa es el cuidado, entonces ayudar esto. Sostener el encuentro, no tenerle miedo al afuera. Estamos en algunos casos viviendo lo que algunos dieron en llamar el síndrome de la cabaña, ¿no? Es decir, cuando nos digan ya pueden salir, no va a querer salir nadie, porque nos quedó el amor por el encierro, digamos, como si fuera un síndrome de Estocolmo, pero vinculado con el adentro. Revalorar o resignificar el afuera y vivirlo prudentemente. Resistirnos en el encuentro afectivo. Los médicos nos dicen, es bueno que tengamos contacto con el verde, con la naturaleza, es bueno que tengamos aire, porque es bueno tener aire para airearse, y es bueno el sol, porque fija las defensas. También, digamos, es bueno el contacto afectivo, ¿no? Mantengamos eso. No olvidemos que hay gente que está sola y que la podemos ayudar con un llamado telefónico. Le sirve al otro y me sirve a mí, nos sirve a todos. Hay una cantidad de recomendaciones que podemos dar y que nos van a permitir vivir esto. A mí, les confieso, lo que más me preocupa es cuando esto pase. ¿Será 2021? ¿Será 2022? Cuando pase la situación de estrés que estamos viviendo, ahí se van a ver las consecuencias. Y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Es decir, porque hoy más o menos tenemos recursos, nos ayudamos, en fin.
la esperanza no sostiene, la vacuna sí aparece. Ahora, ¿cuáles van a ser las secuelas de todo esto? Es lo que a mí más me preocupa, ¿no? Y todavía para eso no tengo respuesta, porque las cosas que se me ocurren son más premoniciones o suposiciones, no digo catastróficas, pero no tanto, pero que no me gustan, así que todavía no sé, pero creo que vamos a tener que prepararnos para el después, ¿no? Ahora, en el ahora, bueno, están estas recomendaciones que las hemos ido acompañando a la gente durante todo este tiempo y debemos seguir, ¿no? Pero calculo, bueno, que Juan Pablo y Cuca podrán agregar otras cosas sustanciosas, ¿no? Pues gracias, Claudio. Gracias. Sí, bueno, a mí me parece que algo que nos ayuda mucho es la aceptación de la verdad. Y por esto me refiero a mi propia verdad, ¿no? ¿Cómo me encuentro yo en este momento? Aquí confinado, en la pandemia, han cambiado muchísimo las condiciones efectivamente sociales y económicas. La gente está muy angustiada. Entonces, en esta aceptación de la verdad, yo puedo empezar a ver más quién puedo llegar a ser, siguiendo en ese sentido del que hablaba y recordaba ahorita Juan Pablo, ¿no? No le pidas al hombre que que siga siendo el que está haciendo, porque lo vas a hacer peor. Pídele al hombre que sea el que puede llegar a ser. Entonces, ¿quién puedo llegar a ser con estos recursos que tengo? ¿Quién puedo llegar a ser con este que se encuentra confinado? ¿Quién puedo llegar a ser? No quién estoy siendo. Muchas veces el que estoy siendo no se gusta porque está desesperado sentado frente a sus tarjetas de crédito, se encuentra ahí frente a la soledad o frente a la imposibilidad de besar a la abuelita, a los papás, a los hijos, ¿no? Sí, hay una aceptación de esta verdad. ¿Quién sí puedo ser? ¿Cómo puedo seguirte amando si es que no te puedo abrazar? ¿Cómo te puedo hacer saber que yo estoy ahí para ti? Que yo te puedo acompañar y que te quiero acompañar y que quiero seguir cerca. Entonces, esa es una aceptación de quién también recordarte quién eres, quién estoy siendo, quién puedo seguir siendo, cómo estoy con esto. A veces se nos olvida en los tiempos de estrés y de crisis y de angustia, ¿quién soy? Yo soy este que amo. Yo soy este que está presente. A estos 4 que nos están viendo, ¿no? Y que nos están acompañando tantas personas, estos 4 seguimos queriendo estar contigo, que estás ahí del otro lado. No nos ha detenido nada. Y miren que Claudio no era tan fan de ser visto en cámara. Pero entonces, en este estar, hemos descubierto quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser y queremos donarnos. Entonces, no pierdas de vista que la donación, la autodonación, es un regalo para el otro, pero por supuesto que es un regalo para ti, porque el corazón te queda lleno de alegría cuando te contactas con los demás. Esos son como dos consejos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero hay algo más, tener mucho cuidado con el exceso de información. Estamos siendo invadidos de información, una gran cantidad de información, o sobre el virus, o sobre las vacunas, o sobre las condiciones. Educarnos, autoeducarnos, es el trabajo de todos. Tengo que buscar información confiable, pero no estar conectado ahí. Tengo que saber elegir y tengo que armarme tiempos reales, humanos, y decir, voy a leer un poco sobre las noticias, solo un poco, lo que yo necesite, pero también hay tiempo para jugar, hay tiempo para leer, quitarte de las redes sociales. No, las redes sociales no es socializar. Las redes sociales no son encuentro.
son posibilidades de encuentro. Pero se te pueden ir los días, la vida, en todo esto. Entonces, esto es con respecto al confinamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que esto sería el camino, recordarte quién eres, aceptar tus verdades y plantarte frente a ellas, ver quién puedes llegar a ser, no olvidarte de quién has sido. Y sin duda, pues cuidar mucho la información que manejas. Y también recordar que eres un ser humano que amas, ¿no? Y esto que decía Víctor Frankl, amor es la capacidad eh, de, de ver la unicidad en el otro, de sentir la unicidad en el otro. Entonces, descubre la unicidad del momento, todo lo que sí hay, que sí hay. Pues bueno, creo que eso sería. Perfecto. Juan. Perdóname un segundito, No. Efren, yo quisiera tomar algo de lo que dijo Cuca, porque digo, también tiene que ver con aquello que yo decía del miedo. Ella lo explicó muy bien y digo, si nos quedamos con esa idea de que hay algo que tenemos que vencer y nos enfrentamos con la circunstancia, lo que estamos acentuando es el poder de lo que está del aniquilador de lo que tengo por delante. El tema no es enfrentarnos con, sino es afrontar. En el afrontar, yo en realidad lo que estoy es, no niego lo que tengo por delante, pero me conecto con lo que tengo por dentro de mí, con el propio recurso. Y esto marca una diferencia, ¿verdad? En Fouclade lo hemos dicho y en un diálogo que tuvimos antes lo comentaba y yo realmente lo creo, esto de que lo humano es más poderoso que cualquier virus, ¿no? Esto no es negar la importancia o el peso que tiene la situación o lo complicado que es el virus, no, eso es una realidad sobre la que yo no puedo hacer nada. Ahora hay otra realidad que es lo que está dentro de mí, y ahí puedo hacerlo todo. En el espacio limitado que me da la situación, tengo ilimitadas posibilidades, que es esto un poco lo que dice Cuca, ¿verdad? Es decir, volver sobre mí, en vez de estar tan prendido de lo que me puede hacer el virus en este caso, es qué puedo hacer yo en el contexto de estas situaciones, ¿verdad? Y es ese paso de, en vez de enfrentarme con, afrontar la situación, desde que es el que soy, ¿verdad? Y me parece que en esto coincidimos. Me parece que esto es clave, ¿no? Es central, sí. Okay. Correcto. Yo quiero hablar un poco desde un poco la tarea nuestra, que es la tarea del psicoterapeuta, de la persona que acompaña, sobre todo en estos momentos, porque como Efren decía hace un rato, la salud mental está sobrepasada y se está disparando la consulta de una manera impactante en esta época. La gente mucha buscando, a veces solamente es esta compañía, porque necesitan poder conversar, poder dialogar. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado a la gente que se dedica al acompañamiento en cualquier nivel, y es también cuidarnos a nosotros. Yo creo que como psicoterapeutas, como acompañantes, necesitamos cuidarnos como seres humanos, como personas, mucho más allá en este momento. Si antes se necesitaba un cuidado importante para su trabajo, hoy tenemos que cuidarnos muchísimo más, porque podemos permitirnos sentirnos demasiado necesarios o demasiado útiles en este momento, y eso nos va a perjudicar a nosotros, va a perjudicar a las personas con las que trabajamos, va a perjudicar a las personas que estamos, digamos, alrededor, que están en nuestra vida. Y ahí yo creo que es clave aprender a encontrar esos espacios, esos descansos, esos momentos también para cada uno. Porque ahí entra todo el tema de cómo estamos manejando el tiempo. Yo creo que es importante, porque se puede convertir en querer acompañar o querer matar el tiempo. O si no, ¿qué más hago? Y el tiempo no es algo para matar, sino el tiempo es una oportunidad para poder realizar posibilidades. El tiempo es
aquel momento donde podemos realizar nuestra existencia. Por lo tanto, es importante cuidarnos, descansar. A los que les gusta hacer ejercicio, a los que les guste la meditación, hacer la meditación, a los que les guste leer, poder también leer de otras cosas, también poder ver series, poder ver películas, poder ver, conectarse a otros, desconectarse, digamos, de tanto cuidado al otro para también cuidarnos a nosotros mismos. Yo creo que es importantísimo encontrar las relaciones, poder conversar con otras personas sobre otras cosas y poder conversar sobre lo que nos está sucediendo. Yo creo que es importantísimo. Creo que, Efren, no sé si te has dado cuenta que te mandé algo a WhatsApp, No. pero bueno, te lo voy a leer porque precisamente era la frase que él estaba. Ah, buenísima, la de Jaspers. Sí, dice así: muchos exige del psicoterapeuta sabiduría superior, bondad imperturbable, esperanza indestructible. Deben encontrarse juntas. Solo la permanente autolucidez de toda la vida en un ser originariamente pleno puede conducir al camino que lleva a ese ideal. Y en ese sendero, el conocimiento de las limitaciones del ser humano y el de las propias limitaciones hacen que no se pierda la modestia. Y yo creo que ahí está el tema del reconocimiento de nuestros límites como personas. Tenemos una tendencia, y creo que Claudio va a estar de acuerdo conmigo, que a veces nos creemos Superman cuando solamente somos Batman. Entonces es muy clave ponernos esos límites de cuidado, ver hasta dónde podemos llegar, reconocer lo que siempre plantea Efren: no podemos hacerlo todo, no podemos estar en todas partes, no podemos hacerlo todo, saberlo todo, estar en todas partes y se me olvidó Tenerlo todo. y tenerlo todo. Entonces, la logoterapia también es un reconocimiento como personas, de reconocer como persona que tenemos que cuidarnos, que tenemos nuestros límites, que a pesar de que el sentido de la vida lo estemos realizando, también se puede perder por un sobreexceso. A una planta, si le echo mucha agua, también se puede morir. Tenemos que saber y reconocer nuestros límites como personas. Y eso es más importante. No creernos Superman, sino creernos personas que tenemos posibilidades. Bueno, iniciamos con la razón de la logoterapia, el por qué. Después vimos la sorpresa de la logoterapia. Después vimos el espíritu de la logoterapia. Después plasmamos eso un poco en esta época, en este momento histórico. Pero tenemos ya que ir cerrando y para ir cerrando, pues tenemos que contarles nuevamente que estamos aquí porque estamos de fiesta. O sea, 10. estamos iniciando la fiesta de los 10 años de SAPS y, y esto implica una serie de eventos que vamos a estar organizando. Este es el primero de ellos. Así es que, bueno, un poco para cerrar, bajo este concepto de fiesta, de celebración, eh, quisiera que pudiéramos compartir alguna anécdota, pensando en que tenemos aquí organizaciones que en el mundo de habla hispana, Casa Víctor Frankl con Cuca, CLAI, después FUCLAE con Claudio, pues han generado cosas súper interesantes. Yo en particular tengo, bueno, esto nos daría para horas hablar de tantas anécdotas de todo este tiempo, pero para mí hubo algo muy especial y es que tuve la oportunidad de ser testigo de algo que para mí fue como un resurgimiento. Es decir, hicimos un evento alguna vez acá en Colombia, Claudio, que tú viniste, que se llamó Hacia una Colombia con Sentido, hace muchos años, Sí, muchos. 16 años tal vez, ¿Cuánto? Hacia una Colombia con Sentido. 17. Eh, 2003. 2017 años. Y Claudio en ese evento dijo, hagamos ahora hacia una Latinoamérica con sentido. Y efectivamente, en Buenos Aires, y fue un evento, quizás 900 personas, claro, un evento gigante. Después de muchos años en donde no se daban eventos de ese calibre, de ese tamaño, y para mí fue un poco como ser testigo de un momento
de resurgimiento de la logoterapia y de mucha conexión entre diferentes países y personas. Y eso hace parte un poco de la ilusión de SAPS y del esfuerzo de SAPS. Y con Cuca tengo unas historias, pero tengo una confesión muy particular. La primera vez que yo fui a México, me quedé en la casa de Cuca. Y Cuca tenía un perro asesino, un pastor alemán, era un perro asesino gigante que se llamaba Cosmi. Y yo caí en desgracia con ese perro, que no me dejaba salir de la habitación. Y entonces a Cuca le tocaba rescatarme prácticamente para yo disfrutar de los platillos deliciosos que hacía allí el chef residente. Y eso fue una experiencia como de mucha cercanía del espíritu del que hablabas, Cuca. Entonces, en medio de tanta anécdota, y con Juan Pablo sí nos quedaríamos días hablando de N anécdotas, pero estamos de fiesta. Así es que una anécdota interinstituciones, interpersonas, que nos quieran compartir para ir cerrando nuestra primera mesa de diálogo. ¿Quién se anima? A ver, yo no sé si decirte anécdotas, pero sí recuerdo episodios muy interesantes. En ese congreso, recuerdo muy bien el congreso que organizaron en Bogotá, y cómo eso inspiró de alguna manera el primer congreso que organizó el CLAE y que generó de alguna manera todo lo que sucedió. Este año sería el 9º. Con una fuerza muy grande. En ese congreso que vos recordás, Efren, además tuvimos 900 personas. Fue un congreso que inauguró la modalidad de congresos en Latinoamérica, porque a partir de ese congreso se sucedieron congresos en Uruguay, en Brasil, en Colombia, en Perú, en todos lados. Rescatamos de lo que era una especie de años, casi diría, de exilio, a Guillermo Pareja Herrera, que reapareció en Buenos Aires y dejó de ser el nombre en el lomo de un libro para ser alguien de carne y hueso. Eugenio Fisotti fue invitado y fue su primera presentación así más masiva, es decir, que significó un impacto muy grande, ¿no? Hemos tenido la posibilidad de contar con Harald Mori, que también fue una persona que participó de congresos. Un año Buenos Aires y nuestro congreso, la comunidad logoterapéutica, recibió en Buenos Aires la primera réplica de lo que sería la estatua de la responsabilidad, que salió de Estados Unidos por primera vez y se expuso en el hall central de la Universidad Católica. En fin, un montón de eventos, ¿no? Pero lo que yo más rescato es que son encuentros en los cuales lo anecdótico pasa por lo social, ¿no? Tenemos todos encuentros agradables de la reunión para ir a comer pizza, el cóctel que se hace al final, las anécdotas en ir a comer en la Argentina el helado Alfredo o los alfajores, ¿no? Es como que, y eso también es el espíritu de la logoterapia, ¿no? Esa cosa de humanidad a pleno, ¿no es cierto? Y eso yo creo que es lo que rescato de las historias. Las anécdotas más grandes son las que tenemos compartidas, donde han venido a mi casa, yo he ido a las de ustedes, conocemos las familias, tenemos una vida que palpita sentido, ¿no? Eso es lo más lindo de toda la historia. Y esa es la fiesta permanente de la logoterapia, ¿no? Es una vida que palpita sentido. Muchas gracias, Claudio. Juan, Cuca. Bueno, Pues arranco. voy. Sabes, yo, yo nada más de verlos me lleno de alegría, porque sí, efectivamente, Claudio,
Efrén, Juanpa, el poder compartir los alimentos, ¿no? Cortar el pan juntos ha sido un gran, gran regalo. Retomando lo que compartías, Efrén, es cierto, te rescataba del perro, pero también te rescataba del chile, porque el picante no era algo que tú pudieras soportar. Miguel entonces cocinaba y le decía, no, 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 Efrén no come nada, no come nada de chile, nada de picante. Tuvimos la alegría de ir juntos. Poco tiempo después de aquel congreso regresaste y fuimos a estar con Elizabeth Lucas, si recuerdas. Y iba yo con el bocho y iba yo tan acelerada y sale un coche, nos pega. Me bajé, le di el golpe y dije, ¿ya qué vamos a hacer? Vamos tarde con Elizabeth Lucas. Y ya se quedó el golpe ahí. Y bueno, pues así fueron nuestros comienzos, Efrén, de estarnos conociendo hace tantos, tantos años. Y bueno, pues yo me voy como a unos momentos muy entrañables cuando todavía siendo profesora de Casa Víctor Frankl, pero no siendo directora, fue invitar a todos los logoterapeutas que yo conocía en México a hacer talleres simultáneos para una comunidad muy pobre cerca de la Ciudad de México, en la zona de Catepec. Y fue nuestro querido Alejandro Uniquel, nos acompañaron Adriana León Portilla, Raquel Cantú, alumnos de Enrique García, es decir, logoterapeutas que estábamos todos en diferentes lugares y podríamos tener visiones distintas de cómo hacer institutos de logoterapia, pero sin duda a la hora que tocaba acompañar a esta comunidad, que eran cientos de personas, eran 30 mujeres en el taller de Alejandro Uniquel, y cuando él decía es que yo no puedo más que llorar frente a estas historias tan devastadoras, pero me ilusiona saber que aunque yo no pueda trabajar con ellas, hay todos estos logoterapeutas que pueden trabajar con ellas. Y bueno, ahí me voy, ¿no? Que todo lo que hacemos los logoterapeutas desde tantos lugares tan distintos. Yo tuve la fortuna de tener aquí bajo el nombre de FLAEL. FLAEL cambió de nombre, que fue esta federación de logoterapeutas que vinieron a México, pero realmente son los logoterapeutas los que siguen siendo mis amigos, que aunque las sociedades cambian y los grupos cambian, lo que sigue ahí presente es el espíritu de cada uno de estos logoterapeutas. Y que cuando nos reunimos, cuando tenemos la oportunidad de encontrarnos, la oportunidad de abrazarnos, de acompañarnos, de compartir nuestros hogares, pues lo hacemos de corazón, y creo que esto tiene que ver mucho con todas las preguntas que nos hiciste antes. ¿Cuál es el espíritu de la logoterapia? El espíritu de cada uno de los logoterapeutas que se encuentra y que festejamos unos con otros, y que yo espero que pronto, yo tenía muchas ganas de que Casa Víctor Frankl pudiera tener este año un congreso presencial con todos ustedes. Y bueno, sería maravilloso que esto se siga repitiendo. Y sin duda, bueno, Efrén, enhorabuena. Enhorabuena. Estaremos Enhorabuena, pronto Juan todos Pablo. Sí. Así es. Juan. Pues anécdotas hay hartísimas. La primera que se me ocurre en este momento es haber ido por primera vez a Buenos Aires en el 2005, lleno de anécdotas porque conocer esa ciudad era como un sueño para mí. Conocer Buenos Aires. En la actualidad voy por Buenos Aires, pero voy por los amigos, porque esa primera vez me acuerdo que me hizo conocer personas que en la actualidad llamo mis grandes amigos de argentinos, que la ciudad hoy significa algo completamente diferente. Aunque haya conocido a Charly García en ese viaje también el tema de que no me quiso tomar foto con él, salió corriendo.
pero también el tema de haber conocido grandes amistades. Y esas amistades pasan de conversar de lo académico a una conversación estrictamente académica a conversaciones mucho más de corazón a corazón, de poder encontrarnos en un café para conversar de las cosas que nos están pasando y hablar de una manera distinta, más como grandes amistades. En Buenos Aires, me acuerdo mucho, el otro día hablaba precisamente con Felipe Miramontes, una anécdota o una invitación que tuve a la casa de Claudio a comer. Estábamos con Guillermo y nos quedamos toda la tarde contando anécdotas de Frankel. Claudio sacó libros, empezó a mostrar una cantidad de cosas que tenía, que no sabía yo cómo hacer para echarlas en la maleta y que no se diera él cuenta. Pero ese tipo de anécdotas y de historias. Cuando se llegó el momento de anunciar SAPS, quisimos que fueran ciertas amistades que vinieran en ese evento del segundo Congreso Colombiano de Logoterapia, donde hicimos el anuncio de SAPS, donde lo anunciamos en mi casa, donde estábamos reunidos precisamente como amigos hablando de esto. Porque eso es lo que se ha convertido esto, una amistad, los viajes, Sao Paulo no, Porto Alegre, Montevideo, muy pronto México, ha sido algo increíble. Con Cuca, cuando vino por primera vez a Colombia, yo me acuerdo que Fren hablaba de ella como la hiperespecializada. Va a venir mi amiga la hiperespecializada. Y cuando conocí a Cuca, me acuerdo que me pasó algo que es aterrador y que a todo el mundo le digo que le pasó a uno con Cuca, ¿no? Y es que Cuca te pregunta algo y tú sientes que ella ya sabe la respuesta. Es una cosa bastante extraña y particular. Pero eso ha permitido que haya una gran amistad que podemos conversar de cosas personales, podernos acompañar en los momentos difíciles también, porque yo creo que eso ha sido clave. Y una excelente guía de Teotihuacán, que ha estado ahí. Entonces, qué gran amistad, qué grandes fotos, qué grandes recuerdos que tengo con todos ustedes, y que en este momento, cuando estamos hablando de los congresos, lo que más extraño de los congresos es vernos, sobre todo el cenar después y poder conversar de todas las anécdotas que vivimos. Creo que esos son lo más lindo de estos 18 años desde que los conozco, desde que conozco a Logoterapia. Ay, yo quiero retomar algo nada más antes de que se me vaya. Esto que dices, Juan Pablo, ¿no? Ahorita me acabo de acordar de cuando estuve con Efrén en Teotihuacán, que terminamos empapados con María Ángeles Noblejas. ¿Llovió en Empapados. Teotihuacán? Sí, no, y llueve de qué manera. ¿Te acuerdas, Efrén? Ay, Terrible, terrible. Quedamos hechos una sopa. Y bueno, esa fue una. Y la otra, que fue muy hermosa, en el primer cóctel de Fuclae, que yo veía a todos los niños correr alrededor. Yo decía, es que esta es una gran familia, yo quiero ser parte de esta familia. Aquí nadie es excluido. Y los chiquillos corrían por todos lados, hermosísimo. Fue de un gozo increíble. Y es cierto, yo también lo extraño. Tal cual. era cuestión de meses. Sí. Ah. Quedo un poco con la sensación de, bueno, que llegue el 2022 rápido, ¿no? Que llegue el 2022 rápido. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta primera mesa. Ojalá nos puedan acompañar en las siguientes actividades que vienen y que celebremos juntos. Ustedes han sido parte de esta historia. Así es que muchas gracias por estar acá con nosotros. Juan, la segunda mesa la tenemos ¿cuándo? La segunda, ¿por qué no me avisaste para tener lista? Habla mientras que la busco. Ah, ok. Porque tenemos actividades todo el semestre, todo el semestre. Es una lástima que no sea presencial, pero en este momento tengo una sensación muy, muy agradable, muy agradable. No, no importa que no esté el abrazo físico, pero tengo la sensación que bien, que muy bien. ¿Cómo los extrañamos? ¿Cómo Exacto. nos extrañamos? No, 27 de Las cosas. marzo, 17 de marzo. Felipe Miramontes me está mandando la información. 27 de marzo va a ser un sábado
La hora Bogotá es 10:30 de la mañana Bogotá, 9:30 México, 12:30 Buenos Aires, 4:30 Europa. Es un sábado porque vamos a tener de invitados a Daniele Brusone, va a estar a Daniele Brusone, Eliana Ceballos, Felipe Miramontes, y vamos a hablar sobre, la voy a dirigir yo esta vez, y se va a llamar Hablemos sobre el futuro de la logoterapia. Perfecto, todos agendados entonces. Bueno, vamos a cerrar ya nuestra mesa. Muchísimas gracias a todos por su participación y nos estaremos viendo más adelante. Por supuesto. Un abrazo Abra- muy grande, los extraño y Gracias. los quiero mucho. Abrazo a todos. Igualmente. Te Y debo muchas- unos tacos. Me des unos tacos al pastor y unos pranui. Buenos días. Chao, chao. Chao. Muchas gracias a toda la gente que nos acompaña. Muchas Chao, chao. gracias. Gracias por la invitación.